Mi nombre es Yulisa Faz, pertenezco a la Universidad Central del Ecuador, estudio educación inicial en línea y voy a hablar sobre el tema el discurso. A continuación vamos a ver un concepto. Es la expresión oral más utilizada a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones. Es una exposición oral cuyo punto clave es la manera en cómo se lo va a comunicar. El discurso como pieza oratoria es una exposición en la que se suma la intencionalidad y aplicación de estrategias encaminadas a persuadir y a convencer a los oyentes para que piensen y sientan de determinada manera. También tenemos los elementos de la estructura del discurso. El autor Palacios sugiere que el discurso no sea un acto espontáneo, sino que requiere una estructura que le dé un orden a lo que se desea expresar. De manera general, menciona la estructura lógica del discurso, desde el punto de vista de Aristóteles, el cual es el siguiente. Exordio. Es el objetivo del discurso y se presenta como el fragmento de apertura del discurso. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué voy a exponer? ¿Para qué lo voy a exponer? De esta manera se deja en claro de qué se hablará. Un exordio puede ser directo si va directo al punto a tratar o indirecto si formula cuestionamientos para determinar de qué hablará el orador. Exposición. Es la presentación de los antecedentes del tema, es decir, es la parte que por sí el exordio prosigue y en la que se comienza a establecer las particularidades que se tratarán sobre el tema. Demostración. Es la parte argumentativa del discurso, en donde se presentan pruebas, hechos y datos que se configuran en argumentos para demostrar lo que se expuso anteriormente. Peroración es el cierre del discurso en donde se retoman y ratifican los argumentos para presentar la conclusión de lo ya expuesto. También vemos que el autor París detalla otros elementos del discurso. Estos corresponden a la retórica clásica y se presentarán en la mayoría de discursos, mismos que se detallarán a continuación. Inventio. Consiste en la selección de ideas y emociones adecuadas para la correcta exposición del mensaje persuasivo. No olvidemos que nuestra intervención es atraer y convencer al receptor o receptores. Dispositio. La estructura del discurso determinará su comprensión. Las partes orationis o partes del discurso presentarán una organización conectada con la comunicación oral del mismo. También tenemos por último el locutio, que son las fases del inventio y dispositio. Son pretextuales, es decir, generan el borrador, el esquema de trabajo sobre el que vamos a construir nuestro discurso. Una vez que se sabe qué se va a decir y cómo se va a jerarquizar las ideas de nuestro texto, se va a ver cómo se articulará lingüísticamente. En la articulación lingüística se refiere a la utilización de ciertas tácticas verbales y prosódicas, como las que mencionaremos. Claridad, precisión, etcétera. También tenemos el tipo de discurso argumentativo. Yo, como futura docente, utilizaría el discurso argumentativo porque aplicaría estrategias que utilizaría en los ámbitos académicos, encaminadas a convencer y persuadir a los oyentes
donde se presenta una esencia de un discurso organizado, que se presenten ideas, datos, hechos, conceptos, analogías y, lo más importante, la hermenéutica. Los tips personales para el discurso pueden influir en mi público. Primero, determino un objetivo que quiero lograr con mi discurso. Ensayo el discurso varias veces para practicar dicción y tomar el tiempo. Formular una introducción clara, precisa y muy fácil de entender. Generar un cuestionamiento a mi audiencia. Concluyo a tiempo y con una reflexión o frase de impacto. Buenas tardes, licenciada, compañeros y compañeras de la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Yulisa Faz. Pertenezco al paralelo 4. En esta tarde comenzaré a decir qué es los derechos humanos. Pero antes iniciaré con una frase célebre de Juan Pablo II, que nos dice: el derecho de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Voy a empezar a decir qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son las condiciones instrumentales que les permite a los seres humanos la realización. Son aquellos que tenemos por simple hecho de ser humanos. Son interesantes al ser humano sin importar la raza, sexo, religión, nacionalidad, entre otras condiciones. Son los derechos humanos. La sociedad tendría los derechos que conoce, pero en realidad pocas personas conocen sus derechos. Como podemos ver, nuestra sociedad se rige por un sistema injusto, donde se violan permanentemente los derechos. Los más elementales son los derechos a la vida, derechos a la salud, derecho a la educación, derecho a la libre expresión, entre otros. Un ejemplo más claro de la violencia de los derechos humanos es que, lastimosamente, en el mundo 4.000 niños al día mueren por falta de alimentación. Anualmente también se podría decir que se les priva el derecho a la vida. 22 millones de niños también pasan por esto. Por esta razón, invito a las personas que por favor conozcan sus derechos, ya que es de muy fundamental importancia poder defenderse ante la sociedad. Muchas gracias.